Bueno, bien, continúo con la clase y entonces tenemos con esta misma situación de la responsabilidad social, que tenemos otro tema en la responsabilidad social que se llama responsabilidad social universitaria. Es decir, las universidades a nivel mundial tienen una responsabilidad de educar a los futuros ciudadanos y a los futuros profesionistas que nos harán de manera ideal, evolucionar y salir adelante con las tecnologías nuevas, con la conciencia nueva, con la ciudadanía nueva y con el saber nuevo. De tal forma que las currículas, otra cosa que ya había dicho en clase, para quien sí pone atención, tenía claro que las currículas se van gestando en aras otra vez al paraguas que son los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, si se está acabando el agua y si necesitamos limpiar los mares y si tenemos que sacar el petróleo de nuestras mares, vamos a necesitar una carrera que se llama ingeniería en biotecnología, ¿sí? Si necesitamos tener una vacuna para tal o cual enfermedad, necesitamos ingenieros biomédicos. Entonces, de tal forma, la universidad va siendo socialmente responsable toda vez que tiene en su haber el conocimiento y la masa, eh, eh, la situación de las personas que son la materia prima, es lo que quería decir, la materia prima de lo que en un futuro van a ser quienes estén al cargo de este país, de este planeta y de la política. Estos impactos, como vemos en la presentación, dice, son impactos cognitivos que deben reflejarse afuera de la empresa, ¿sí? ¿Qué patrones de conducta debe tener una persona que estudia finanzas para la sociedad? ¿Qué patrones de conducta debe tener un médico para cuando salga con su paciente? ¿Qué patrones de conducta debe de tener un ingeniero en sistemas para atender a sus usuarios? ¿Qué patrones de conducta debe de tener un mercadólogo o un comunicólogo cuando debe de atender a su audiencia o a sus clientes? Esta es la responsabilidad social universitaria que tiene cualquier institución educativa. Em, Hay errores importantes, dice François Vallée, que es el responsable de este tema de responsabilidad social universitaria en este curso, en donde dice, a ver, hay cosas que no se nos están enseñando como estudiantes, como es calcular la huella ecológica o la huella carbónica o la huella hídrica o la huella eléctrica o la huella energética cuando somos contadores. Solamente se nos ocurre educar en ganancias y pérdidas. Entonces, la propuesta del autor, que es un filósofo de la Universidad de Nantes, dice, hay un autoengaño en la educación. ¿Qué es lo que debería de hacer el estudiante? Pues no nada más limitarse a su propio currículum, tareas y lo mínimo que tiene que hacer, sino ir más allá, ser consciente y buscar otros conocimientos que le den otras posibilidades de mejorar su entorno. Tanto las empresas, la filosofía de la empresa como la filosofía de las instituciones educativas nos van a llevar a una visión, a una misión y a unos valores para la formación del capital humano. Aquí dice el capital humano fallido. Hay que buscar entonces de manera personal, tanto en las empresas como en las universidades, que esa misión, ¿sí? Misión es lo que hacemos. Somos los estudiantes más comprometidos de todas las universidades para, ¿sí? Visión, vamos hacia el 2030 a paliar y erradicar el hambre o el sarampión o el analfabetismo en las ciudades, etcétera. Valores, somos honestos, somos justos, somos solidarios, ¿sí? Entonces, fíjense, cada universidad debe de tener y debe de amarrarse y debe de asirse y debe de cumplir con lo que promete en su filosofía. Esto pasa en las empresas. Un tip, por ejemplo, es que cuando ustedes vayan a buscar trabajo, lo primero que deben de buscar antes de la entrevista es
ir a buscar la filosofía de la empresa. Muchas de las veces entonces tendríamos que saber que nuestros propios valores tienen que estar alineados con los valores que a donde vamos a ir a pedir trabajo. De tal manera que no se nos haga raro que nos estén pidiendo algo que a lo mejor no concuerda con mis valores, ¿sí? Entonces, la filosofía de la empresa o de la universidad o de la institución educativa tiene que ver con el crecimiento hacia la responsabilidad social que se pretende. Dice, para la responsabilidad social en general, el desarrollo de algunos se hace a costa de otros. Esto es un hecho, esto está basado en estadísticas, de tal manera, habíamos dicho que hay un libro de Leonardo Boff, que es una de las voces cantantes de la Carta del Milenio y de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que incluso ha venido a Monterrey al Encuentro Mundial de Valores, y el libro se llama Ética Planetaria desde el Gran Sur. Este libro lo que nos está diciendo es que, acuérdense que estábamos como en este cuadrado que estoy, hay un mapamundi, y esta línea, que es un trópico, nos va a llevar hacia el sur y hacia el norte. Es muy básica la premisa del libro de Leonardo Boff. Dice, todos los países del norte están están desarrollándose a costa de los países del sur. ¿Quién es el norte? Es Estados Unidos, es Canadá, es Europa, es Australia, es China del norte, y está quitando los insumos a Latinoamérica, a Centroamérica, a Sudamérica, a India, a Tailandia, ¿no? A los lugares en donde somos las maquilas de estos países, en donde pues ellos viven en un primer mundo y nosotros los volteamos a ver arriba como si fueran sociedades ejemplares, cuando en realidad mucho de lo que ellos producen se está produciendo actualmente, incluso dentro de la parte de las vacunas y de todo lo de desarrollo médico. Todas las pruebas, pues obviamente no se hacen en las poblaciones de primer mundo, sino se hacen en países como México, como Perú, en algunos países de África, ¿no? Y entonces es una denuncia muy fuerte del autor, de Leonardo Boff, en donde dice, a ver, hay una voz que clama desde el sur y que está diciendo, no está bien, no está siendo justo todo lo que está sucediendo. Dice, es indispensable hacer un autodiagnóstico permanente sobre los propios impactos y de las empresas en las que laboramos. Aquí la apuesta más grande de la responsabilidad social como empresas y como parte del clúster de las empresas o de las instituciones educativas es verdaderamente ser parte de esa comparsa que haga que podamos evolucionar y que cumplamos con lo que se promete en, por ejemplo, la filosofía educativa. Aunque los impactos no tienen autor, dice, son productos sociales sistémicos. Sin embargo, las empresas tienen una gran responsabilidad, ligan y se enredan en sus interacciones de forma generalmente invisible o involuntaria, sin imputarle al conjunto social, mientras los actos tienen autor, son productos de las personas que son visibles y distinguen a sus autores. Entonces, acuérdense cuando vimos el documental de la corporación, The Corporation, los primeros minutos que vimos, de esto nos está hablando. Por un lado, las empresas transnacionales a veces se, ¿cómo se llama? Se, se certifican, perdón, se certifican en socialmente responsables, pero lo que pasa es que la mayoría de sus impactos, digamos, no éticos o no sustentables o no justos, le llaman en este documental, los externalizan, es decir, lo hacen a manera de outsourcing. Entonces yo, que vivo en un rancho, te voy a pagar porque me hagas esto muy barato y no te vas a llamar como mi empresa se llama, sino como tu empresa pyme se llama. Y entonces yo a ti te voy a facturar como alguien
que eres alguien que me vende estos recursos, pero yo, empresa transnacional, empresa grande, me llamo tal persona o tal nombre, tal marca, y esto que tú haces yo ni lo sabía, o finjo demencia, o probablemente ni me importa, o mejor me tapo los ojos y ni quiero ver qué es lo que está pasando. Cuando en el mejor de los casos, o en más bien en la mayoría de los casos, las empresas saben qué es lo que está pasando. Entonces, esta idea de externalizar o hacer outsourcing da pie a esta doble estándar, esta doble moral de las empresas de actuar de manera socialmente responsable. No todas las empresas son así, muchas empresas son así, y en la medida en que sus usuarios, sus empleados, sus clientes se den cuenta o denuncien que saben, que están viendo que las cosas están pasando así, las empresas deberán de transigir hacia la transparencia. Entonces es importante por eso en la responsabilidad social ser un ciudadano que sea capaz de darse cuenta de lo que pasa, de no sordearse y de denunciar lo que está pasando. Bueno, luego seguimos. Nadie puede controlar sus impactos a solas. Se necesitan alianzas de gran envergadura para lograr reorientar al sistema social hacia el camino correcto de la justicia legal y la sostenibilidad. Los pequeños actos de las personas no tienen ninguna incidencia sobre las tendencias sistémicas. Entonces, esto de guardar tapitas y de dar arroz y regalar despensas, pues está padre, pero no tiene ningún impacto sistémico. En lo que pudiera tener un impacto es a lo mejor en ser ejemplo para los vecinos, ¿no? Pero verdaderamente más bien hay que hacer una gestión desde el conocimiento. Ustedes son líderes natos una vez que tengan una profesión ya propia, porque en un país en donde 1.7 de cada 100 estudiantes, perdón, de cada 100 jóvenes de tu edad son solamente los que tienen una carrera y acceso a la universidad, entonces ustedes, por supuesto, que se convierten en líderes responsables, capaces de gestionar impactos desde su conocimiento más allá de las obras, a lo mejor de benevolencia o de beneficencia que puedan impactar de manera mínima, ¿sí? Hay 3 responsabilidades cardinales dentro de la responsabilidad social, dice François Vallée, que es la responsabilidad moral, que es algo que ha hablado mucho el presidente actual en este país, ¿no? Que si tienes la altura moral, que si no sé qué. La parte de responsabilidad moral tiene que ver con que si me han es tener actuar en mis propios valores. El problema es que en este país, que somos el tercer o cuarto país más corrupto del mundo, probablemente mi moral que tiene que ver con la cultura a veces no tenga la mejor altura moral. Sin embargo, la responsabilidad moral es hacer cumplir los valores que verdaderamente decimos que tenemos, ¿no? Y realmente ser honestos y ser responsables y ser sinceros y ser amistosos y trabajar en equipo, ¿no? Y todo esto, y no decir, soy muy honesto, pero cuando toca, no sé, al que le debo, le dices, no, no estoy, ¿no? Entonces, pues eso, fíjense entonces cómo la responsabilidad social tiene que ver con la palabra congruencia, ser congruente. Ninguna persona es perfecta. Lo que sí necesitamos y tenemos como una obligación es ser congruente, no decir que soy lo máximo y no serlo. Eso es importante. A nivel pareja, a nivel social, a nivel profesional, a nivel de todo tipo. La responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica va a tener un impacto dentro de sus profesiones porque sus profesiones, ustedes que son mercadólogos y mercadólogas, están, digamos, obligados a cumplir con el código de ética de su profesión que tiene que ver con ser beneficente, no maleficente, justo y autónomo. Que todos los impactos que yo haga como profesionista, dentro de eso dice el código de ética, sea en beneficio de la sociedad, que la maleficencia, todo lo que yo haga no sea en
detrimento de la sociedad, es decir, que mi conocimiento experto no haga ninguna maldad en contra de la sociedad. Justo es la responsabilidad jurídica. Si tú haces una casa que se cae, te vas a ir al bote. Si tú haces una mala práctica médica, vas a ir a la cárcel. Si tú haces un desfalco económico, tendrías que ir a la cárcel. Es la responsabilidad jurídica, ¿sí? Y la responsabilidad social, que es esta corresponsabilidad por el impacto, ¿sí? Que genera la necesidad sistémica de evolucionar o de hundirse en la involución y probablemente el ser humano perecerá. Por último, tenemos esta idea de la congruencia en donde debemos de practicar las tres éticas a la vez. La bondad desde una buena voluntad, la justicia desde el respeto a los reglamentos, a los derechos humanos, a la constitución, a los códigos profesionales, a los reglamentos de la universidad, ¿no? No va a haber un policía, es como este tema de quédate en casa, no va a haber un policía detrás de ti todo el tiempo, no necesita una persona adulta esperar a que se le sancione. Es una idea muy de aquí de México que tenemos que esperar a que nos cachen, a que nos vean, a que nos estén penalizando, ¿no? Como estirando la liga, a ver si me encuentras, a ver si me cachas, a ver si no, 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 no. La idea de la justicia es cumplir con lo que se debe. Ya sabes que debes cumplir exámenes, ya sabes que debes estudiar, ya sabes que debes de ser puntual, ya sabes que debes ser un profesional en lo que haces, ya sabes que debes de dar tu máximo esfuerzo, ya sabes que tienes que leer, ya sabes que tienes que cumplir el contrato social, que no te tienes que pasar el alto, que tienes que respetar los lugares de discapacitados. Ya sabemos que la parte justa está ahí como un parámetro de la evolución humana, ¿sí? Por ahí esta idea de las leyes están para romperse es totalmente involutiva, es totalmente de monos con pantalones, es totalmente de orangutanes que nos hacen ser a veces los países que somos y tener los políticos que tenemos y tener la responsabilidad, la irresponsabilidad en la que vivimos tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Y la parte de la sostenibilidad es cuidar la tierra como parte de una patria común. Es decir, es como cuando se pierde un niño. El niño a lo mejor no es mi pariente, pero cuando es un menor de edad, yo soy parte de toda la comunidad que tiene que cuidar de esta criatura y esperar probablemente a que llegue su mamá, a lo mejor llevarlo a la policía para que lo vocen o lo boletinen. De la misma forma, el planeta, si bien no vivimos en las Pampas o no vivimos en el Ártico, o no vivimos cerca de la Amazonia o no vivimos eh, en Australia, ahora que hubieron los incendios, ¿no? O no vivimos a lo mejor cerca de la selva lacandona o no sé. La tierra es nuestra patria común. Acuérdense que la parte de ambiente es un ecosistema, es un medio ambiente, ¿no? Es un medio ambiente. Entonces, este medio ambiente, cuando le quitas de esa ecuación ciertos árboles o ciertos lagos o ciertos icebergs, entonces lo que va a pasar es un desequilibrio que nos va a llevar a perecer como sociedades, como raza humana. Entonces, de tal forma que tenemos que ser conscientes de cuidar la tierra como patria común. Y entonces, cuando ustedes hablan de sostenibilidad, podemos hablar en la responsabilidad social, pues de otros temas como puede ser el veganismo, ¿no? Cuando los animales tienen este sufrimiento para ser ingeridos, bueno, a ver, entonces debería de dejar de comer, no sé, carne 7 veces al día, de tomar leche, porque destetan a la madre recién parida y separan al becerro para que la madre tenga en sus ubres leche y puedan explotarla en litros y litros que yo me tomo en mi cornflakes. Como decía, ¿se acuerdan que les dije
Joker, ¿cómo se llamaba? Joaquín Phoenix en los Óscares, ¿no? Entonces, sí hay una idea de responsabilidad social por incluso lo que ingestamos en la comida. Uno de los hacks, por ejemplo, habíamos dicho de la sostenibilidad es hacer tu propia parcela, de cultivar tus propios vegetales, ¿sí? En vez de ir a comprar un, no sé, a un supermercado carísimo, la berenjena o el plátano, la papaya o las naranjas a 80,000 pesos porque ahorita está muy lejos de donde las traen. Entonces, en la medida de lo posible, en algunos países es esta idea de tener tus propias gallinas, tener tus propias parcelas, este, a veces hasta tus propias cabras, ¿no? Y bajarle al consumo de cárnicos, porque el metano que defecan las vacas hace que haya un mayor, este, nivel de contaminación a nivel mundial. Entonces, toda la parte de sostenibilidad, el uso de ropa que probablemente sea más durable, el consumo responsable del agua, el consumo responsable de luz, todo esto tiene que ver con hacernos conscientes de la responsabilidad social de tal forma que yo sea consciente y al ser consciente puedo decir, a ver, puedo vivir sin esto, puedo apagar mi luz con esto, puedo bañarme con menos agua, probablemente pueda comer menos carne o pueda ser un mejor mercadólogo o pueda hacer una campaña en aras de la equidad de género o pueda hablar con mis jefes e incluir una responsabilidad social para las personas de la tercera edad en nuestras campañas, porque además la responsabilidad social para Latinoamérica tiene una buena noticia que es que los impuestos pueden ser perdonados toda vez que tú estás dando estas dádivas. Entonces, claro que esta no es el fin último de la responsabilidad social, pero al mismo tiempo esto ocurre, ¿no? Es como cuando vas a Cinépolis y te ofrecen un bono de 5 pesos para que ellos hagan su responsabilidad social, los centavos de Oxxo o los excesos de los cambios de no sé qué, para que estas empresas, además de salvar sus impuestos, hacen responsabilidad social. Esta no es la responsabilidad social que debemos aprender en las universidades, como hemos estado viendo en estos videos. La responsabilidad social va más allá que el hacer como que hacemos, ¿sí? Es realmente hacernos responsables de lo que verdaderamente consideramos como indispensable y ser conscientes de ello. Bueno, voy a dejar este tema hasta aquí y voy a empezar con otro tema. Les mando un saludo, un abrazo, pórtense bien y nos seguimos viendo en clase. Bye.